Celebran en Matanzas acto nacional por el Día del Historiador Cubano. Desarrollan comités de la UNIAC en todo el país actividades por el aniversario 67 del asalto al cuartel Moncada. Y conmemora el ballet cubano el aniversario 80 de una de sus más relevantes figuras, la primera bailarina Mirta Pla. Saludos desde La Habana. Abrimos una nueva emisión del noticiero cultural de la televisión cubana este jueves 23 de julio de 2020. Este miércoles tuvo lugar en la provincia de Matanzas el acto nacional por el Día del Historiador Cubano. La jornada se celebró el 1 de julio, pero las actividades programadas para esa fecha no pudieron realizarse por la contingencia sanitaria. El acto nacional conmemorativo por el Día del Historiador Cubano, con sede en la provincia de Matanzas, dio inicio en el Parque de la Libertad de Atenas de Cuba. Con la colocación de una ofrenda floral en la estatua del apóstol, abrió la jornada de celebración. El Salón de los Espejos del Teatro Sauto de Matanzas acogió el acto nacional de la Unión de Historiadores de Cuba. Tras la recordación a investigadores que ya no están físicamente, los presentes homenajearon a la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, el Ministerio del Interior y al joven investigador Miguel Ojito. Recibieron el Premio Provincial de Historia Antonio José Valdés los investigadores Carlos Manuel González Quintana del municipio Colón y Juana Ortiz Ricardo, presidenta del UNIC en Matanzas. El Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba y varias organizaciones del territorio reconocieron a la filial provincial. En la Casa Social de la institución y de la Sociedad Cultural José Martí, el presidente de la Unión de Historiadores de Cuba, Jorge Luis Aneiros Alonso, inauguró una exposición transitoria del Museo de Bomberos Enrique Estrada, dedicada al movimiento de activistas históricos. Reconocieron al Fondo Cubano de Bienes Culturales y al Taller del Lolo y Manuel por contribuir a la reanimación de la casa. En el Museo Memorial El Morrillo, Monumento Nacional, rindieron tributo a Antonio Guiteras y Carlos Aponte. El camino de la UNIC, a lo largo de sus 38 años, exige a sus más de 170 afiliados en la provincia mantener viva la historia con absoluta fidelidad a la verdad. Desde Matanzas, Janet Peñacosta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los comités provinciales y municipales de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en todo el país realizan por estos días actividades por el aniversario 67 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Miembros de la organización respaldan el reciente mensaje del secretariado de la UNIAC a los creadores y trabajadores de la cultura para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta en este momento la Revolución Cubana. Nuestra corresponsal en Camagüey nos informa sobre lo que ha acontecido en esa provincia. Propiciar un ambiente creativo desde la Unión de Escritores y Artistas de Cuba se revierte en una mejor salud espiritual para la sociedad. Son muchos los que piensan el mundo desde la cultura. En la filial camagüeyana de la UNIAT evocan los sucesos del 26 de julio de 1953 y a los héroes que salieron rumbo a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo en busca de la libertad o la muerte. También una amplia representación de los intelectuales de la provincia ratificaron con su firma el compromiso y responsabilidad asumida desde el arte y la cultura ante la revolución y el país. Batallamos como la caballería de Ignacio Agramonte, brindando por supuesto lo mejor de nuestro arte y reafirmando que nuestra revolución es invencible, porque entre todos hacemos este país. Como artistas debemos estar siempre en las primeras trincheras, para luchar cuando sea necesario, porque tenemos que seguir con esta revolución que ha hecho tanto por todos. Por el compromiso que sentimos y por la obra que ha hecho nuestra revolución y que nosotros contribuimos también para seguir el camino que ahora en estos tiempos nuevos debemos de seguir. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba exige un ejercicio permanente y audaz del pensamiento. Los que hacen del arte su vida se saben comprometidos con el presente, el futuro y la historia. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural.
Y jóvenes artistas cienfuegueros, miembros de la Asociación Hermanos Saiz, proponen una muestra colectiva como homenaje al aniversario 67 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. 5 artistas se exponen en esta galería como pretexto de reunión. Ofrecen 5 perspectivas y miradas diversas sobre el cubano y sobre la realidad que hoy vivimos. Somos 5 artistas que nos unió el motivo de reunirnos después de este tiempo de aislamiento social, las ganas de poder socializar de nuevo, reunirnos a este grupo de amigos que siempre estamos en función del arte y que siempre estamos compartiendo nuestro trabajo, reunirnos y cada uno de nuestros puntos de vista, de nuestras estéticas particulares, de las artes visuales, poder mostrar al público cienfueguero y los demás que nos puedan estar visitando el resto del mes que va a estar expuesta esta muestra. Óleo, fotografía y expresiones de arte naif integran estética múltiple que llega hasta la sede de la Asociación Hermanos Saiz, el Centro Cultural de las Artes Benny Moré. Muy buena esta unión con estos artistas porque la expo se llama Estética Múltiple, la cual estamos entrelazando estos lazos que hacía rato que no nos uníamos con el fin de que cada uno pueda expresar de una forma diferente esta etapa que estamos viviendo, que es una etapa muy dura, muy complicada. La inauguración de la muestra fue también momento preciso para reconocer con el carnet de miembros de la HS en Cienfuegos al joven artista visual Fran Álvarez Armiñana. Es parte también de las celebraciones por la jornada del 26 de julio, la inauguración de esta muestra, Estética Múltiple, como ya te había dicho el título, y también la cruzada artística literaria que hacemos todos los años por el macizo montañoso Guamuae, que vamos a llevar todo el arte que lleva cada uno de los asociados de nuestra filial del HS acá en Cienfuegos y algunos invitados también de Villa Clara para llegar a los lugares más recónditos de la zona y poderles llevar un poco de arte a todos los pobladores que en este tiempo mucho más lo necesitan. Desde Cienfuegos, Anay González, Noticiero Cultural. Comenzamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de comunicación. La Agencia Cubana de Noticias informa que la filial del Fondo Cubano de Bienes Culturales y la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREM de Holguín fueron reconocidos este miércoles con la condición de vanguardia nacional que otorga anualmente la Central de Trabajadores de Cuba a los colectivos con destacada trayectoria en el país. Durante el encuentro realizado en el Centro Cultural Bariay, donde se otorgó la bandera que los acredita con tal distinción, Nereida López Labrada, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura, destacó la labor relevante de ambas instituciones por el comportamiento de los indicadores económicos y la contribución durante la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Por su parte, la agencia Prensa Latina destaca que más de 20 largometrajes de España y Latinoamérica competirán en el 23º Festival de Málaga, cuya cita acontecerá del 21 al 23 de agosto debido a la epidemia del SARS-CoV-2. El certamen, que se inaugurará con la cinta La boda de Rosa del realizador madrileño Isiar Bolain, rendirá homenaje al director mexicano Arturo Ripstein con el premio Retrospectiva, que mostrará al público una de sus películas más desconocidas, Foxtrot, ganadora de 2 premios Ariel en 1976. Y terminamos en el portal Cubasí, que publica que el Festival Internacional de Música Electrónica EIFE convoca a todos los músicos, DJs y productores profesionales o autodidactas residentes en Cuba hasta 35 años de edad a participar en el concurso EIFE 2020. El propósito es estimular la creación de obras musicales originales de fusión electrónica que incorporen elementos del amplio acervo cultural cubano. La convocatoria estará vigente desde el 3 de agosto y cierra el 7 de septiembre a las 3 de la tarde y los resultados se darán a conocer el 21 de septiembre por múltiples canales y plataformas. Y con un fragmento de las interpretaciones de Decio Alejandro, uno de los jurados de este concurso, cerramos nuestra revista de prensa por hoy. En el próximo segmento abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana centra sus debates en la promoción de la literatura en estos tiempos. Regreso enseguida. Premio Iberoamericano de Cuento, Julio Cortázar.
Los interesados podrán presentar un cuento inédito de tema libre cuya extensión no sobrepase las 20 cuartillas. Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar. Y ayer le adelantábamos que la 39ª graduación de la Universidad de las Artes se realizó en medio de las circunstancias especiales que impone la COVID-19. Hoy le ofrecemos otros detalles de ese acto. El curso escolar 2019-2020 presentó un contexto sin precedentes a estudiantes y profesores. No obstante, la Universidad de las Artes graduó 36 creadores de diferentes perfiles: arte teatral, danzario, artes visuales y de la Facultad de Medios de Comunicación Audiovisual. En un día tan especial, no podemos dejar de agradecer a nuestros profesores, a las autoridades de la universidad, a todos quienes de algún modo han hecho posible nuestro paso por este lugar. Especial gratificación hoy en el marco de la COVID-19 por la celebración de este acto. Yo soy del curso por trabajadores. Eso de alguna manera me permite continuar mi trabajo y a la vez pasar a la universidad. Y antes de recibir el título de licenciado, por supuesto, tener la oportunidad de participar en una telenovela, poder conducir otros programas en los canales de televisión y también ser actor de mi grupo de teatro de Títeres Retablos. Por supuesto que es todo un orgullo. O sea, ya creé la base en la escuela profesional de arte y mientras voy trabajando voy haciendo mi licenciatura y ha sido como que la cúspide ahora mismo de todos mis estudios, de mi formación. Bueno, realmente no me creo ya el estar licenciada. Fue una etapa dura, fueron años de mucho trabajo, de mucho estudio, porque eran los compromisos de la compañía más los compromisos de Elisa, ¿no? Pero fue una etapa que disfruté muchísimo, que también tuve la oportunidad de conocer otras personalidades de las diferentes ramas. Hicimos muy buena química en el grupo y también agradecer a esos grandes maestros que hicieron este paso de Elisa a una gran escuela. Y en mi caso muy personal también tuve que sumar un poco la llegada de mi bebé, que bueno, me tocó el último año con el embarazo y ya la tesis ya con mi bebé en brazos. Pero realmente estoy muy emocionada de poder haber logrado y de poder ser licenciada. En esta, la 39ª graduación de la Universidad de las Artes, marcada por las circunstancias epidemiológicas actuales, el rector destacó la actitud que asumieron estudiantes y profesores durante los meses de confinamiento. Es en ese contexto que surge el proyecto La Artesana, ofreciendo un acompañamiento virtual, solidaridad y ayuda, como una vía de comunicación e intercambio, un puente para que no existiera soledad o desesperanza, un motivo para seguir creando, abierto a iniciativas y sueños. Es en esa etapa, quizás en los momentos más complejos, por la magnitud de casos que se declaraban de manera diaria, que un equipo de trabajadores y profesores de la FANCA, coordinado por el decano, asumieron la afirmación de acciones docentes destinadas a los estudiantes de nivel medio y nivel elemental. Y en un momento como este, tampoco faltaron las necesarias y emotivas reflexiones. Muchas veces he sostenido que la universidad entrega las llaves para abrir las puertas del conocimiento. Esas llaves despiertan la curiosidad científica, sustituyendo lo empírico por la percepción docta. Y tienen que ser, a partir de esta salida de las aulas que se produce hoy, la base de todas sus acciones futuras. Creadores que ahora son licenciados en arte teatral, danzario, artes visuales y de la Facultad de Medios de Comunicación Audiovisual de la Universidad de las Artes. Abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana está dedicada a la promoción de la literatura, particularmente en esta etapa de contingencia. Es por eso que hoy recibo en nuestro estudio a Juan Rodríguez Cabrera, presidente del Instituto Cubano del Libro. Bienvenido al Noticiero Cultural. Muchas gracias a ustedes por habernos recibido aquí. Y como es sabido, la situación sanitaria implicó una sensible reducción en la programación cultural del país. ¿Cómo asumió entonces el sistema de promoción de la literatura esta circunstancia? Bueno, yo creo que en esta etapa nuestros creadores, nuestras editoriales, Cuba Literaria especialmente, el Observatorio del Libro, los creadores en las provincias, han hecho un gran esfuerzo para mantener viva la literatura y más que para mantenerla viva, hacerla llegar a la casa, donde se ha concentrado en esta etapa de pandemia la mayor cantidad de nuestro público permanente. Hay que decir que en estas condiciones se ha trabajado para que en las redes sociales, online, de forma virtual, la literatura esté presente y las personas puedan, a través de sus propios medios,
descargar importantes libros de la literatura cubana y universal desde la casa. Creo que se ha logrado con un esfuerzo extraordinario de nuestros creadores en primera instancia, de nuestras editoriales, del sistema de comunicación del Ministerio de Cultura, bajo la orientación de nuestro ministerio y de todos los que han hecho posible esta etapa para que la literatura siga llegando de la forma que ha permitido este momento tan difícil. Así nos hemos conectado con aquellos lugares que han tenido personas en espera de resultados con respecto a la enfermedad y a los trabajadores con la literatura donada por nuestras principales editoriales, y creo que también han contribuido a enfrentar este difícil momento donde siempre la literatura tiene un espacio para actuar y para seguir preparando a nuestra gente. Y las librerías han sido de las primeras instituciones que han reabierto sus puertas. ¿Cómo se están adaptando a las diferentes fases que están establecidas en las diferentes provincias del país? Bueno, como bien conoce, desde la primera fase estaba indicado que nuestras librerías comenzaran a abrir sus puertas, sobre todo en la venta de sus inventarios, tomando medidas especiales que permitan no tener descuido y poder brindar el servicio de tal manera que sigan cumpliéndose las indicaciones para cada una de las fases de esta primera etapa, que no son iguales en todas las partes del país. Por tanto, las indicaciones han sido únicas, pero para irlas aplicando en la medida que las condiciones lo permitan. Creo que se está haciendo un gran esfuerzo por nuestros libreros, por nuestros trabajadores y también por nuestros creadores, que poco a poco van de nuevo activando nuestras librerías, activando su programación en la medida que lo permitan las condiciones para que el libro siga llegando a la familia. Hay iniciativas tan hermosas como las de la capital y otras provincias, que el libro, a través del contacto directo con la familia, ha viajado, ha llegado a la familia y ha sido también un momento de solución para una etapa tan complicada. Ya hemos comentado en nuestro noticiero, usted también nos comentaba sobre diferentes experiencias nuevas, iniciativas que han surgido a lo largo del país, pero ¿cuáles de esas experiencias pudieran quedarse para el resto del trabajo de ustedes en las librerías? Creo que esta etapa, que es compleja y es larga, ya nos ha obligado a pensar incluso cómo la literatura va a ir ocupando de nuevo su lugar en una realidad nueva. Por tanto, todo el trabajo que hemos hecho en las redes sociales, en cada una de las efemérides culturales del país, en cada uno de los momentos importantes, en el homenaje a nuestros autores y en definitiva para seguir enalteciendo la cultura con nuestra literatura cubana y universal, pues han llegado muchas experiencias para quedarse. Este mismo trabajo de Cuba Literaria, con parte importante de la literatura puesta a disposición de la familia, creo que no tiene por qué ser solamente patrimonio de esta etapa. Creo que hay que mantenerlo, hay que fortalecerlo, y todas estas experiencias que hemos tenido desde el punto de vista de las redes sociales, pues van a tener también una manifestación importante en la medida que nos vayamos recuperando, y cómo que no, ya pensando en nuestra Feria del Libro del próximo año, que el país hará todo lo posible, porque en la medida que sea posible, pues tener esa feria que va a tener una parte presencial seguramente, pero también va a tener una parte virtual, y para lo cual ya nos estamos preparando, sobre todo contando con nuestro movimiento de creadores, que han jugado un papel muy importante a lo largo de Cuba en estos tiempos, para que el libro bueno siga llegando a nuestra familia. Y que tuvimos la suerte también que como nuestras ferias a principio de año, pues la pudimos tener de manera presencial, a diferencia de otros países, me comentaba también. Hemos dicho en estos días que quizás Cuba haya sido uno de los pocos países que pudieron hacer su feria internacional, aunque no pudo llegar a todas las provincias por razones que se conocen, y que también ha mantenido la condición de país invitado de honor en Beijing y Buenos Aires, a pesar de que las ferias se han empezado a desarrollar desde el punto de vista online, virtual. Y Cuba y sus creadores ya están jugando el papel en ambas. Desde luego, desde el punto de vista presencial, pues se mantienen para el próximo año, y para esto también es una experiencia única que hemos vivido y que nos ha ayudado a prepararnos para estas circunstancias y para mantener estas costumbres que perdurarán en el tiempo para bien del libro y de la familia. Bueno, agradecemos su presencia en el Noticiero Cultural. A usted les recuerdo que mañana, como es habitual, el periodista Yuris Nórido ofrecerá la opinión editorial de este noticiero, y usted todavía puede participar si nos escribe a nuestras direcciones electrónicas. Y de literatura precisamente seguimos hablando en esta emisión. La apertura de una librería en la sede de la filial provincial de la UNIAC en Pinar del Río devino homenaje a la fallecida escritora Aurora Martínez.
Aurora Martínez perdura en la obra que forjó. Su recuerdo convoca. La obra de Aurora es tan reconocida y tan importante como la obra de Nercy. Son dos madres para la literatura, sobre todo para la literatura para niños, escrita desde aquí, desde Occidente. Querida Laura es una novela para jóvenes muy bien escrita, es una novela que además trata el tema del descubrimiento del amor en la adolescencia. Ganó el premio La Rosa Blanca a Mejores Libros en el año que se publicó. Su cuento Balancín fue iniciador de toda esa literatura del tema del niño, del paso de la infancia a la adolescencia. Desde el audiovisual, el teatro y la literatura, una de las figuras cimeras de la cultura pinareña recibió el homenaje de los escritores y artistas en la apertura oficial de la librería Joyero y Flor, institución de la filial provincial de la UNIAD que se distingue con el nombre de uno de sus más bellos poemarios. Anhelábamos que una editorial como la editorial Cauce, como la UNIAD en nuestro territorio, tuvieran un espacio donde se pudieran realizar un conjunto de actividades encaminadas a la promoción literaria, a fomentar la lectura, y creo que es el espacio ideal. Una pequeña muestra de fotografías, publicaciones literarias y artículos periodísticos que reflejan el quehacer de la actriz, escritora y directora de dramatizados radiales acompañó la apertura de la institución cultural, que comercializará publicaciones de la editorial Cauce y otros sellos. Va a estar toda la producción literaria del resto de las editoriales de la red editorial de la UNIAC, es decir, estarán ahí la producción de la editorial Unión y de la editorial Caserón en Santiago de Cuba. Esperamos que aquí concurran libros de diferentes editoriales, no solo de la editorial Cauce, sino también de Ediciones Loiná, pero ya tenemos también libros y revistas, tanto la revista Cauce como la revista Chinchila, que es la única revista infantil que se hace en nuestro país. El encuentro de amigos y lectores reafirmó que solo es física la ausencia porque es profunda y duradera la huella que dejó Aurora Martínez en su tránsito por todas las artes. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Noticiero Cultural. Tiempo de hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso nos acercaremos al legado de una de nuestras más grandes bailarinas. La sede del Guiñol Santiago se reinauguró luego de una reparación capital que estuvo a cargo de grupos de creación pertenecientes al Fondo Cubano de Bienes Culturales. La obra Mi nombre es Martina, del proyecto Campanada, se repuso en la sala principal del primer nivel, espacio que junto a otras instalaciones está listo para recibir al público. En el vestíbulo se divisó una sede renovada desde la iluminación y la intencionalidad de colores, fotografías y espacios. Así lo soñaba el maestro y fundador Rafael Meléndez, cuando en ocasión del aniversario 55 del otrora Guiñol Santiago, dijo que había que respetar el misterio y la presencia del títere. Con todas las medidas de protección al público se fue completando la sala principal para la función. El proyecto Campanadas repuso la pieza Mi nombre es Martina y ante la presencia de muchos que no alcanzaron asiento, la inauguración tuvo 2 funciones. La sala principal pasó la prueba de reabrir sus puertas como todos los espacios pertenecientes al primer nivel. La reparación capital estuvo a cargo de grupos de creación del Fondo Cubano de Bienes Culturales y el cambio fue evidente en camerinos, el patio con sus murales y otros sitios básicos para echar a andar la sede del Teatro de Títeres en Santiago de Cuba. Con un mayor confort también para los artistas, sus locales de ensayo, la sala de presentación, acciones como la restauración de todos los camerinos y la revitalización de cada uno de ellos, la ampliación de un nuevo local de ensayo. Cuando la intervención llegue al segundo nivel, el trabajo se dará por concluido en la sede del Guiñol de Santiago de Cuba, un espacio que abrigó una de las primeras agrupaciones de su tipo creadas en Cuba. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural.
Y como habíamos anunciado al cierre de nuestra emisión, recordamos a una de nuestras más queridas artistas de la escena, una de las joyas del ballet cubano. Hoy cumpliría 80 años la primera bailarina, Mirta Pla. Este es uno de los grandes personajes de Mirta Pla, la princesa Aurora de la Bella Durmiente. Aquí baila el célebre Adagio de la Rosa, cuando era ya una bailarina madura, plena en su expresión artística. Noten la limpieza de la ejecución, el acabado de las líneas. Noten sobre todo el sosiego en la interpretación, la suavidad de las maneras, la majestad tranquila de la pose. Mirta Pla fue una de las más significativas exponentes de la Escuela Cubana de Ballet, de las primeras que demostraron en los escenarios del mundo las singularidades de esa escuela, una forma de asumir la técnica y la interpretación que distinguía a los bailarines cubanos. Brilló en los grandes teatros interpretando los principales roles del repertorio tradicional. Grandes coreógrafos crearon para ella. La crítica siempre reconoció su dominio de los estilos, la capacidad de cubrir un amplio espectro de necesidades dramáticas, su depurado ejercicio técnico. Fue una de las célebres 4 joyas del ballet cubano, junto a Josefina Méndez, Loy Paraujo y Aurora Bosch. Entre ellas, fue la primera en debutar con el Ballet de Cuba. Fernando y Alicia Alonso la distinguieron entre otras tantas bailarinas. La formaron, le ofrecieron oportunidades que ella supo aprovechar. «80 años cumpliría hoy Mirta Pla, primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba, maestra de varias promociones, figura esencial de la escena nacional, de la cultura toda. Murió lejos de su patria, en Barcelona, pero llevó a Cuba siempre con ella. Sus muchos admiradores la evocan sonriendo, encarnando el espíritu inefable de la danza». Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural la informamos sobre la celebración en Matanzas del Acto Nacional por el Día del Historiador Cubano. Le contamos sobre las actividades que desarrollan los comités de la UNIAC en todo el país por el aniversario 67 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, y recordamos a una de las más queridas bailarinas cubanas, Mirta Pla, en el aniversario 80 de su nacimiento. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros regresaremos mañana para compartir más informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido con un saludo desde La Habana.